Bueno, estoy aquí reunido con una de mis queridas alumnas, Alejandra. Mucho gusto, doctor. Un placer estar aquí. Así es, estamos muy emocionados porque con Gabriela tenemos la bendición de en este momento estar en la casa de Alejandra, que es, Alejandra es tanto alumna mía como alumna de Gabriela y se ha convertido también en maestra porque hemos aprendido mucho sobre ella. Y lo que vamos a compartir el día de hoy es muy impactante, es muy impresionante la vida de Alejandra, cómo ha cambiado. Es espectacular su salud espiritual, su salud física, y va a ser un compartir de mucho provecho para cualquier persona que vea este video a nivel de salud espiritual, salud física, salud nutricional, salud del sueño. Vamos a hablar muchísimo sobre el sueño y vamos a aprovechar a compartir tanto mi testimonio como el testimonio de Alejandra. Quiero comenzar, antes de que Alejandra comience a compartir un poquito sobre su vida, su experiencia, que Alejandra es arquitecto y yo soy médico. Y generalmente el médico promedio y el arquitecto promedio tienen un sueño muy malo en higiene del sueño, en hábitos del sueño, en estructura del sueño, horario del sueño y demás. Pero el día de hoy, Alejandra y yo vamos a demostrar que no es excusa ser ni arquitecto, ni médico, ni cualquier profesión para poder tener un buen sueño. Así que Alejandra, bueno, quiero preguntarle cómo era su sueño y su salud en general antes de comenzar con todas las instrucciones o todas las recomendaciones de Gabriela, mías. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era antes? ¿Cómo dormía? ¿Cómo era su salud, su nivel de atención, su salud emocional? Aquí vamos a hablar tanto de lo de Gabriela como de lo de todo. Ok. Bueno, primero saludarles. Gracias por estar aquí. Gracias por prestarnos su tiempo y escucharnos. Para que tengan un poquito de idea de cómo era mi vida antes, ¿verdad? Yo estudié arquitectura entré en el 93, en 1993. Y no sé si de los que me están escuchando han tenido experiencia o son arquitectos o son médicos o tienen algún conocido que se dedique a este rubro. Desde que uno está en la universidad, uno crea un súper mal hábito del sueño y de hecho como que puedo aprovechar a darles el consejo a los que están estudiando en este momento, que tienen que ponerle atención porque o sea, ya cuando pasan los años, esas cosas que dimos por sentado nos vienen a cobrar factura. Claro, en la etapa de la juventud uno no lo siente, pero llega un momentito de la vida que sí. Yo tuve en mi época de ser estudiante, recuerdo que hubo una semana, literal, 5 días de la semana que yo no dormí. 5 días completos. 5 días completos. El primer día, mi clase empezaba a las 7 de la mañana. Wow. Y mi última clase llegaba a las 11 de la noche a mi casa. Entonces era una semana intensa de entregas y todo esto. Entonces yo llegaba a la casa, cometía el error de bañarme en ese momento, ¿verdad? O sea que andaba con mi vista sin dormir para poder despertarme y continuar estudiando y haciendo lo que necesitaba hacer. Y me iba a la universidad, regresaba y estudié así hasta que pasaron los 5 días. Yo notaba que después de esa maratón que me hacía, lo lógico es que yo iba a dormir bien porque mi cuerpo estaba agotado y cansado, pero mi sistema había quedado sobreexcitado. Concepto que hasta ahora que estoy con el doctor, pues yo aprendí qué era lo que me sucedía, cómo estaba mi sistema nervioso. Bueno, la cosa es que de ahí terminó la universidad. El mal hábito que se creó durante estudié no es que mejoró, empeoró, porque cuando uno ya empieza a ejecutar su carrera, es todavía más, como más responsable, porque ya estamos hablando directamente con clientes, responsabilidad con clientes, y si ya tenemos una vida familiar, hijos y cosas que nos dedicamos, las personas creativas normalmente, bueno, yo personalmente necesito como ese espacio de tranquilidad para poder diseñar y estar en mi flow. Un espacio creativo. Sí, entonces este momento suele darse en la noche, en la madrugada. Y como desde la universidad viene este hábito, que ahí le dimos un comando a la mente. Solo de madrugada yo me puedo concentrar. Interesante.
Entonces, uno crea como ese límite de solamente puedo ser creativo en este horario. Sí, sí. Yo le voy a decir, Sergio, que hasta este momento yo me vengo a dar cuenta cuánto tiempo yo le di ese comando a mi mente. Wow. Yo me gradué de la universidad en el año 2000, estamos en 2023, quiere decir que egresada de la universidad tengo 23 años, pero si contamos los años en los que yo fui estudiante, estamos hablando de 28 años, ¿verdad? Entonces, ese comando que mi mente recibía de que concentración, para diseñar solo la podía obtener de noche o avanzar más eficazmente en mis trabajos, eso no se terminó. Llegó un momento en mi vida que quiero recordar el año, creo que como en el 2014, yo tuve un ataque de pánico. Ese fue mi primer jalón de orejas que la vida me dio. Terminé en el hospital, o sea, con todos los síntomas de un paro. Imagínense. Wow, qué fuerte. Y el doctor me dijo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, porque era una mujer joven y todo esto, o sea, ¿cómo venís con todo este sistema así? Yo, como paciente crítico, ¿verdad? Sí, a su edad. Sí, y no sé quienes nos estén escuchando si han experimentado los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. O sea, es una cosa bueno, yo sentí que se me doblaba la lengua, los nervios eran demasiado, mi cuerpo no los contenía, la respiración se me superacortó. O sea, es una sensación de verdad súper horrible. Yo no sé cómo hice para manejar y llegar al hospital. Cuando el doctor me dijo esto, yo quedé, es cierto, o sea, porque es que fue extremo. Uno se acostumbra a... Sí, fue extremo, Sergio. Entonces, después de eso, yo dije, no, voy a parar. O sea, ahí empezó un poquito como a poner la atención, todo el agite que yo tenía en mi día para haber llegado a ese punto, ¿verdad? Claro, estamos hablando que esto es un cóctel de emociones de diferentes lados, pues personales, trabajo, estrés del trabajo, la vida familiar, el querer cumplir con todo. Pero sí había un mensaje claro, que no estaba teniendo un equilibrio con mis roles de mi vida y lo más crítico era el sueño. O sea, una persona que no dormía, que dormía por lo menos... O sea, yo me acostumbré a dormir en ese momento, dormía entre 1 y 3 horas, en ese momento que les estoy hablando. Después de eso, yo me esforcé por empezar a hacer hábitos diferentes para mejorar mi calidad de sueño. Claro, o sea, mi sistema nervioso estaba colapsando, literalmente. Y eso trae otras consecuencias, sí, que es el intestino, que es el metabolismo. O sea, se desordenan demasiadas cosas, sinceramente. Las hormonas, el peso, la salud mental, concentración, atención. Y la calidad de vida, sí, con las personas que nos rodean. O sea, es difícil. Luego, después de eso, recuerdo que me volvió a suceder. Esto fue en el 2016. O sea, 2 años después, casi 2 años y medio después de ese episodio, que... yo empecé, o sea, tenía mucho trabajo, o sea, muchas metas de cumplir muchas cosas, y recuerdo que una muchacha que estaba en mi casa, que me ayudaba a cuidar a mis hijos, me decía, Alejandra, usted ha comido, porque usted aquí en la casa no está comiendo, usted tal cosa, y yo empecé a decir, yo no recuerdo si comí, o sea, no tenía conciencia ni lo que estaba haciendo. Estaba como en piloto automático. Sí, en piloto automático. Y empecé a bajar de peso. O sea, bajé de peso como a 95 libras. Y mi peso normal son 116, o sea que... Claro. Pero 95 libras para una mujer. Sí, hay que saber que todo en exceso, en los extremos son malos. Tanto el exceso de peso como un bajo peso. Y para la mujer... puede desordenar hormonas, metabolismo y demás. Así que por eso es lo que dice Alejandra. Sí, entonces, bueno, mi familia se empezó a alarmar porque yo estaba muy delgada y todo sucedió en una semana. Entonces yo fui al médico, ¿verdad? El doctor me indicó una pastilla que me iba a hacer ganar peso, pero era un efecto secundario, supuestamente, el ganar peso.
pero me iba a relajar y me iba a ayudar a dormir. O sea, grave error, porque ahí fue cuando yo entré al mundo de las pastillas. Para que ustedes tengan una idea, casi como que esa pastilla es para dormir caballos, o sea, fuertísima. Yo la bebí por un año. Yo empecé a notar que yo siempre con mi misma rutina de ejercicio, mi misma alimentación, yo estaba ganando peso muy rápido. O sea, subí como unas 35 libras, póngale. Pero no me daba cuenta, pues yo decía, ¿pero por qué? Después ya uno lo empieza a notar en la ropa y todo esto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo estoy comiendo igual, cuidándome, haciendo ejercicios y todo esto? Y no le tomé atención. Me mudé a Estados Unidos, me vio un doctor para ser paciente de él, ¿verdad? Me hizo los exámenes normales. Cuando él se da cuenta de la pastilla que yo estoy tomando, me llamó la atención fuertemente y me dijo, no sabes lo que estás tomando. O sea, la dichosa pastilla, y yo lo había notado porque yo empecé a perder la memoria. Tenía desconcentración bastante y lo empecé a notar. Mi familia me decía, es que usted no me escucha, es que tal cosa. Pero para mí fue real cuando empezaron mis clientes a decirme, Arqui, ¿recuerda tal cosa? Y yo siempre me había jactado de mi memoria fotográfica. Y ahí yo dije, algo está pasando. Y de ahí sumé mi metabolismo, mi pérdida de memoria, mi nerviosismo, y la ansiedad y todo esto. Y el doctor me dijo, las consecuencias de las pastillas, de esa pastilla era... a mí me dio tiroides, mi intestino casi se paraliza. Estaba totalmente afectado. Claro, por el metabolismo. Sí. O sea, no sé qué efecto tiene en el sistema que, claro, al lentear todo, por eso es que yo ganaba peso. Por eso es que una de las consecuencias era ganar peso porque me paralizó el metabolismo. Sí. Lo más triste era lo de la memoria. Entonces... mi familia me botó las pastillas cuando ellos se dieron cuenta de todo esto y yo quedé como una loca, como esas maniáticas, porque imagínense, la droga no me la podían quitar así de un solo. Uno hasta se llega a pegar emocionalmente con las pastillas de uno. Increíble, sí. Yo las necesitaba. Sí, se genera una dependencia. Sí, luego después de eso, pues ni modo, ¿verdad? A sufrir las consecuencias de no tener la pastilla. Entonces, yo no dormía, yo pasaba nerviosa, yo pasaba todos los efectos del ya no tener el medicamento. Pero yo estaba consciente que yo no quería sustituirla con otra pastilla. Entonces, fue una época de verdad bien difícil porque se me desarrolló también una anemia crónica en la que a mí no me crecía el pelo, no me crecían las uñas como consecuencia de lo mismo también. Y mi cuerpo... fugaba el hierro. Bueno, yo empecé una vida de querer recuperar mi sueño, ¿verdad? Porque, o sea, por todos lados Dios me mandaba mensajes, tienes que reestructurar tu sueño, tienes que reestructurar. Entonces yo empecé a leer libros, empecé a hacer diferentes tipos de alimentación para mejorar mi sueño. Sí, mejoré en el aspecto de que por lo menos ya había noches que sí empecé a dormir. Acuérdense que antes tomaba pastilla para dormir, ¿verdad? Pero yo no pasaba de 3, 4 horas de dormir en las noches. Y otra situación que las personas que quizás nos están escuchando, que han tenido la misma experiencia mía de tener una mala higiene del sueño, como usted, doctor, es... que yo personalmente en la noche que yo me iba a acostar, mi esposo, yo lo miraba, buenas noches, lo volteaba y ya estaba dormido. Y ahí me caía el 20, que es como que empezaba mi noche, mi día nocturno. Y los pensamientos, ay no, ya sé que no voy a dormir. O sea, hubo un tiempo en mi vida que era frustrante porque yo siempre intentaba, a ver, tal vez me duermo. Llegaba a las 3, 4 de la mañana y no me podía dormir. Claro, mi pico de melatonina venía siendo casi al amanecer y el resto del día, pues obviamente yo no iba a funcionar correctamente, ¿verdad? Porque todo el día, no tuve la calidad de sueño en la noche. Entonces,
llegó un momento en que como que agarré paz con mi mente. Ok, no te duermes, levántate. En vez de estar aquí perdiendo el tiempo, me levantaba a trabajar. Hasta que llegué en ese punto de mi vida que yo dije, no, Señor, mi prioridad cero es curar mi sueño. Curar mi sueño porque, o sea, quería experimentar qué es ser normal. O sea, acostarse y que en el lapso de media hora, pues uno podía empezar a tener la inducción del sueño y disfrutar las fases del sueño. Entonces llegó a mi vida el doctor Sergio, por el cual yo estoy muy, muy agradecida, porque entré a su protocolo de sanación 5+2, el cual les recomiendo a todos, porque no solamente, realmente créanme que cuando ustedes entren al protocolo, se van a ir no se pueden ni imaginar, con toda la información que ustedes se van a ir. Y como él dice, lo más importante no es que recibamos la información, sino que tomemos acción sobre ella. La utilicemos. Quizás en mi caso, doctor, como yo estaba en un momento de mi vida en que sí o sí yo quería llegar, o sea, quería sanar. Sí. Recuerdo que en la primera clase que entré con usted... Ya estaba como sedienta de la solución, ¿no? Sí. Yo le dije, mire, doctor, porque es que, o sea, ya había leído tantos libros. Ya los doctores me habían visto. Los doctores eran darme medicinas, inductores del sueño, que a mí no me funcionaba nada, ni lo natural ni esto. Y ocasionalmente lo que hacía era que me bebía una pastillita cuando tal vez en la semana había tenido muy mal sueño casi todos los días y por lo menos una vez a la semana quería dormir bien y me tomaba una pastilla. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Entonces... De soluciones rápidas. Sí, exacto, paliativos. Entonces, cuando entró con el doctor, yo le voy a ser honesta. Yo tenía poco tiempo de conocer de lo que ellos nos enseñan, ¿verdad? Era nueva. Pero soy fiel a que Dios nos manda las respuestas. Y yo siempre le digo al Señor, cuando pido pues por las cosas que yo quiero conocer nuevas en mi vida, que también abra mis sentidos para mirar sus respuestas. Porque a veces uno cree que la respuesta va a venir en una imagen específica y si no viene en esa imagen, tal vez nos está rodeando la respuesta y no tenemos esa capacidad de verla, porque hemos bloqueado la apertura de la mente. Entonces, cuando yo entré con el doctor, honestamente yo pensé que era un plan de ejercicio. Un plan de ejercicio, pero sí. Como yo sabía que el ejercicio a mí me iba a beneficiar, ¿verdad? Pero hacer ejercicio desde un punto de conocer bien los beneficios y todo eso, entonces a mí me llamó la atención. Yo dije, pues esto me va a ayudar. Y mi sorpresa es que, o sea, totalmente la información que el doctor da es como un libro de vida. Sí. La primera clase es ambiente. Yo entré con optimismo, entré con fe y esto sí se lo digo a las personas que ya sea que lo hagan con el doctor o quieran explorar de otras formas, está bien, sí. Pero lo más importante es la actitud. O sea, no sé cómo va a funcionar, pero creo que esto me va a ayudar. Estar dispuesto, estar abierto y deseoso de aprender. Sí. Y yo le voy a decir, yo compré muchos protocolos antes de esto. Me leí muchos libros, seguía muchos neurocientíficos especialistas en la salud del sueño. Wow. Tenía mucha teoría, pero había algo. Y cuando usted empieza a explicar, yo empiezo a ver su pasión, empiezo a ver el amor, empiezo a escuchar a las otras personas que están dentro del protocolo diciendo, yo ahora tal cosa. Yo decía, en serio. Pero bueno, vamos a hacerlo. O sea, incomoda. Sí. Incomoda porque... Debe de ser incómodo para el yo actual, para poder ser el yo mejorado, una versión mejorada. Y como se basa el protocolo, va 5+2, o sea, son 2 días de la semana, dependiendo de la semana, en que uno tiene que incomodar la normalidad de la rutina que uno tiene. En la semana de ambiente,
se llama ambiente porque tenemos que modificar el ambiente de donde dormimos, o sea, ir modificando las áreas de la casa como hacerlo más minimalista, más simple, o sea, deshacerse de ropa que ya no usa. Todo aquello que afecta emocionalmente, ¿verdad? Prendas del pasado, sí. Tantos objetos que lo afectan a uno emocionalmente y uno trata de acumular. Exacto. Es como que uno se vuelve como coleccionista. Y de repente ni tiene idea de todas las cosas que uno tiene. Sí, y una frase que hemos aprendido, incluso me incluyo, he aprendido de Gabriela, mi esposa, es como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Entonces, como es el ambiente externo a uno, es el ambiente interno, mental. Y cuando hay desorden externo, simple y sencillamente es que hay desorden interno. Y esto afecta a todo. Todas estas relaciones, hasta la familia, la alimentación y obviamente el sueño. Una cosa que me gustó es que usted decía, o sea, él en esa semana, o sea, fue clara las tareas. Estamos hablando de la semana de ambiente, ¿verdad? Que había que modificar por lo menos 2 veces en el día y también todo lo que era ambiente, a veces no estar presente en conversaciones tóxicas. En ese momento yo quería como, ay, quiero más cosas que hacer en esta semana, solo hacer ambiente. Porque uno está acostumbrado a que quiere hacer las cosas bien intensivas, porque quiere ver el resultado pronto. Y usted siempre decía, más de alguna vez lo escuché decir, la gratificación inmediata. O sea, es entrar al protocolo y dejarse guiar y confiar que funciona y que él sabe por qué lo ha puesto así. Pareciera que, ay, no solo esta tareita para la semana, no. Pero si de verdad nos metemos en el rollo, hacerla y confiar de que nos va a beneficiar, nos va a beneficiar. Yo le voy a decir que yo modifiqué mi cuarto, lo hice minimalista. Ya tenía el hábito, por lo que yo les vengo contando, ya había mejorado muchos malos hábitos de la rutina previo a dormir para conseguirlo, ¿verdad? Pero el teléfono yo lo ponía en mi mesita de noche. No soy de las que miraba el teléfono, pero quizás en eso de que no dormía bien, solo miraba la pantalla y automáticamente miraba las notificaciones. Aquella cascada de notificaciones. Sí, ¿no? Entonces al ver las notificaciones, aunque trataba de no leer, es difícil. Entonces ya se me iba para mi inconsciente algún tema de trabajo y ya yo no podía recuperar el sueño. Entonces cuando él habló del ambiente, yo dije, no, la única forma es que yo saque la mesita de la noche de mi cuarto. Entonces yo saqué la mesita de la noche de mi cuarto y puse en otro espacio para conectar los teléfonos. De manera de que si yo quiero ver el teléfono, ya tiene que ser bien intencionado. O sea, levantarme, irme directamente allí. Es aprender a dificultar algunos hábitos y facilitar otros. Facilitar los sanadores y dificultar los que son enfermizos, como por ejemplo el celular, la par, correcto. Sí. Y lo otro que yo ya lo tenía desde antes, pero cuando usted lo dijo, yo, ay, esto está bien, que es sacar el televisor de la habitación. Entonces prácticamente como que el área de mi sueño es como un santuario, pues. Sí. Debe ser una habitación estéril de tanto estímulo y eso es la palabra, estímulo visual, auditivo. Usted nos recomendó usar luz roja, de que ese cuarto se ve así, bien rep, pero sí. Pero súper ayuda. Y una cosa que yo entendí con él es el cuidado de la melatonina. O sea, como yo ya vengo leyendo libros, yo ya sé mi sistema, mi tipo de sueño, a qué hora yo tenía mi pico de la melatonina. Pero no sabía de que yo podía cuidar mi melatonina independientemente de la hora que yo me dormía. Entonces eso me gustó porque yo dije, ok, si mi cuerpo empieza a sentir que su melatonina está siendo cuidada, cuando ella tenga que salir naturalmente, yo voy a empezar a dormir. A las 2 semanas más o menos de haber empezado el protocolo, fue mi primera noche que yo dormí. Wow, después de 25 años.
28, Bueno, 28 digamos sumando. que 25, porque cuando uno empieza sí tiene más o menos un hábito de sueño. La primera noche de dormir bien después de 25 estamos años. hablando de dormir sin medicamento, sin nervios, sin, ay, mire, a dormir. Sí. Y dormí entre 7 y 8 horas. O sea, eso no, solo con pastilla me hubiera sucedido. Cuando yo me desperté y yo miré, dormí tanto tiempo. Digo yo, ok. Entonces aquí yo les doy un tip. El ego, la mente, les va a decir, esto fue suerte, esto fue esto. Esto solo fue una vez, no va a volver a pasar, dice el ego de uno. Pero si yo estoy haciendo las cosas, porque yo empecé a hacer el grounding, o sea, yo me tomé de verdad en serio mi salud. Para mí, mi salud del sueño era mi prioridad. Y yo tengo claro de que ese era el primer paso para yo cambiar diferentes áreas de mi vida. Sí. Porque no sé si les ha pasado que no han dormido y cómo andan de amarguchos en el día. Sí, la falta del sueño afecta la estabilidad emocional. Y uno es más reactivo, más colérico, más enojado, más depresivo, definitivamente. Sí. Y algo bellísimo que yo aprendí con usted, doctor, y se lo agradezco mucho. Agradezco su cabecita, su ingenio de andar investigando tanto. Es que yo no sabía que teníamos dos sistemas. Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema relajado y el sistema excitado. Alerta. Entonces yo identifiqué, porque yo tengo una capacidad de andar desvelada y ustedes me van a ver siempre activa, como que si yo hubiera dormido. Entonces entendí de que mi sistema estaba entrenado a andar excitado todo el tiempo. Entonces, otra cosa que aprendí que me súper encantó, porque es que hay una diferencia cuando uno entiende la información. ¿El por qué? O sea, el primer paso es entender. El segundo es comprender. Si la información no ha pasado de entender a comprender, es difícil que hagamos de nosotros esto como un estilo de vida. Entonces, yo ya venía leyendo que el momento de comer tenía que ser separar lo que es el agua, no distraerse con pantallas, o sea, cosas básicas, ¿me entiendes? No estar comiendo y revisando correos o mandando mensajes. Pero en una de sus clases, creo que es en la semana de la microbiota que usted lo explicó, él explica que tenemos que hacer sagrado ese momento, sí, en no contaminarnos con noticias, con cosas tóxicas, con pantallas, o sea, de verdad tener una relación en ese momento importante que es la alimentación. Porque, o sea, yo decía, ay, sí, para estar, no. O sea, a mí me voló la cabeza esta información que él dio y probablemente les va a volar la cabeza a ustedes, que es que la digestión funciona bien en un sistema relajado. Sí. Entonces, si yo vengo y va y le pregunto a mi esposo, ¿cómo te fue en tu trabajo? Y tal vez a mi esposo le fue mal, inmediatamente le meto su cabeza de datos y su sistema cambia el chip. Estamos en sistema de alerta o de alarma, de tensión. Entonces la digestión ya no se va a optimizar como está diseñada que funcione. Y no solo eso, al yo provocar esa conversación con él, los otros que están escuchando sucede también y yo también. Entonces a veces uno, es como hay que ser sabio en ese momento, pues ya cuando usted tiene la sabiduría, el momento de la mesa, o sea, si hay momentos pues que uno puede compartir, ¿verdad? Pero siempre orientar temas en que nos mantenga en ese sistema relajado, porque lo que estamos buscando es sanar. O sea, si yo no sanaba mi intestino, o sea, a la hora de dormir en la noche, yo tengo que permitir que mi cuerpo haga sus fases en su sistema como tiene que funcionar. Y esto yo lo aprendí gracias a él. O sea, él no solamente se queda con la información de, mira, hace esto y esto, sí, como por encimita. Sí. O sea, le explica por qué y para qué. ¿Y qué va a pasar si usted no lo hace? Entonces, cuando usted mira todos esos escenarios, si ya estamos listos para tomar en serio nuestra salud, vamos a escuchar y vamos a practicar. Sí. Entonces yo empecé a practicar